Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas noches y bienvenidos a otro vídeo más acerca de quién era el Dios del apóstol Pablo. En esta ocasión tocaremos las cartas a Timoteo y la carta a Tito y acabaremos así con las cartas paulinas. Bueno, estamos alrededor del año 62. El apóstol Pablo escribe su primera carta a Timoteo, por lo que se ve dice que estaba sin estorbo, parece que estaba esperando a ver lo que pasaba cuando apeló a César, parece que tiene un periodo de tranquilidad. Sin embargo, ya cuando se acerca el año 64, desde luego con lo que pasó con Nerón, que echó la culpa a los cristianos de lo que pasó en Roma del incendio, parece que la persecución se agravó y es cuando ya termina de escribir su segunda carta a Timoteo y también la carta a Tito. Por lo que vemos que el apóstol Pablo, pues bueno, termina aquí de escribir sus cartas porque ya desde luego no tuvo que salir de prisión y posiblemente murió cerca del año 64. La verdad es que estas cartas son atacadas también por la crítica. Vemos que el apóstol Pablo ya no usa ciertas expresiones que usaba al principio durante los 10 primeros años cuando dice nuestro Dios, mi Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por ejemplo, empieza a decir o usar frases como, por ejemplo, nuestro gran Dios y Salvador con relación al Padre. De hecho, lo vamos a ver en 5 ocasiones en las 3 cartas. Y, por ejemplo, cuando hace referencia a Jesucristo, dice Jesucristo, nuestro Salvador. Sin embargo, en las versiones trinitarias vemos que de esas 5, una es aplicada al propio Jesucristo y ahora hablaremos de la regla de Shar. Bueno, por lo tanto, el apóstol Pablo pues empieza escribiendo su carta a Timoteo. Vamos a empezar, por lo tanto, a analizarla. Empieza Pablo, apóstol de Cristo Jesús bajo mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, ¿quién es nuestro Dios, nuestro Salvador? El Padre. Y luego dice, y de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué empieza haciendo Pablo? Empieza a decir que Dios, nuestro Salvador, es el Padre, porque luego dice, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, un hijo genuino en la fe. Por lo tanto, ya vemos la primera vez que va a decir Dios nuestro Salvador con referencia al Padre, porque luego hace referencia a Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo sigue usando la expresión Dios, nuestro Dios, ¿para quién? Para el Padre. Seguimos analizando, dice que haya bondad inmerecida, misericordia, paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, sigue haciendo una declaración de que Dios el Padre es nuestro Dios, porque luego dice y de Cristo Jesús nuestro Señor, no dice y de Cristo Jesús nuestro Dios. Dice, ahora bien, al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, sea honra y gloria para siempre jamás. Amén. Bueno, desde luego hasta este momento el apóstol Pablo ha dicho, tenemos un solo Dios, el Padre. Por lo tanto, ese único Dios, desde luego, sigue siendo el Padre. Por ejemplo, en Salmos 29:10 y en Apocalipsis 15:3 vemos que se hace referencia a Jehová como el Rey eterno. Por lo tanto, este Rey eterno, este único Dios, sigue siendo el Padre. Bueno, sigue diciendo el capítulo Dios, esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador, Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Bueno, aquí vemos la segunda vez que dice nuestro Salvador Dios con relación al Padre. Y luego dice, hay un solo Dios, como dijo en 1 Corintios 8:6, 10 años atrás. Bueno, siguiendo con el capítulo 3, dice, realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Bueno, si vamos a versiones trinitarias como la Reina Valera, vamos a ver que dice Dios fue manifiesto en carne. Sin embargo, los manuscritos más antiguos, ese Dios no viene, nunca hubo controversia con relación a si decía eso Timoteo, y bueno, pues simplemente lo empezamos a ver en manuscritos muy tardíos y se ve claramente que es una añadidura, una manera de intentar corromper la escritura. Y bueno, y de hecho pues tendríamos que decir, si Dios se manifestó y desde el principio hemos estado diciendo que Deuteronomio 6:4 dice que Jehová, nuestro Dios, es un solo Jehová,
y ese único Dios resulta que está formado de 3 personas. Si Dios se manifestó en la carne, ¿quién se manifestó en la carne? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, evidentemente, y sobre todo viendo el contexto de las cartas paulinas, vemos que eso de Dios se manifestó no cuadra con todo lo que el apóstol Pablo enseña en sus cartas. Dice el capítulo 5: solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio y no hagas nada según una inclinación parcial. Bueno, le está diciendo a Timoteo: te encargo delante, enopion, a la vista de Dios. Evidentemente hace referencia al Padre, siempre dice de Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, haciendo siempre referencia al Padre, y luego dice y de Cristo Jesús. Por lo tanto, Timoteo está entendiendo que Dios, ¿quién es? Dios es el Padre. Por lo tanto, si unos versículos antes dice porque Dios se manifestó en la carne, Timoteo desde luego se tuvo que quedar sorprendido, ¿no? ¿Qué Dios? Si para Pablo en todas sus cartas Dios es el Padre. Desde luego vemos claramente que en la carta paulina de primera de Timoteo, pues ese tipo de conceptos trinitarios que han intentado falsificar lo que realmente enseña la Biblia, pues vemos claramente que no cuadra. Dice el capítulo 6: a vista de Dios, que conserva vivas todas las cosas, y de Cristo Jesús, que como testigo hizo excelente declaración pública delante de Poncio Pilato, te doy órdenes. ¿Qué vuelve a decir? ¿A la vista de quién? A la vista de Dios. Para Pablo, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese único Dios? Evidentemente el Padre. Por lo tanto, es imposible que en 1 Timoteo 3:16 diga que Dios se manifestó en la carne, porque desde luego no cuadra dentro de lo que Pablo estaba enseñando en sus cartas. Bueno, siguiendo con la segunda carta a Timoteo, Pablo ya no está en ese periodo de paz, como decía, que estaba sin estorbo, por lo tanto tenía que estar sobre el año 62, ahora ya sí, que empieza a mostrar que estaba bajo arresto en la cárcel. Bueno, empieza diciendo segunda de Timoteo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que hay en unión con Cristo Jesús, a Timoteo, un hijo amado, que haya bondad inmerecida, misericordia de paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, siempre hemos visto que cuando habla de Dios, dice de Dios el Padre, de nuestro Dios, el Dios del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando habla de Cristo Jesús, ¿qué dice? Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo deja fuera de la ecuación de quién es el único Dios. Por lo tanto, cuando se ha estado diciendo, y lo he dicho en todas las cartas, cuando dice la bondad inmerecida, ese regalo que nos da tanto Jehová, nos da Dios, como su Hijo Jesucristo, lógicamente, si ese regalo fuera de parte de Dios, ya estaría Jesucristo dentro. No haría falta decir y de parte también de Jesucristo. Luego dice: estoy agradecido a Dios, a quien rindo servicio sagrado como lo hicieron mis antepasados, y con conciencia limpia de que nunca ceso de acordarme de ti en mis ruegos y noche y día. Bueno, aquí vemos, como se ha comentado también en otros vídeos, viene la palabra lautreo y dice que es a Dios el Padre el que le da lautreo, que es servicio sagrado. Bueno, cuando vamos a la Reina Valera del 60, por ejemplo, traduce el lautreo como al cual sirvo, y cuando vamos, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén, dice rindo culto. Parece que distorsionan un poquito lo importante de la palabra lautreo cuando se le aplica al Padre, que es un servicio sagrado en exclusividad al Padre. Sin embargo, la Reina Valera dice al que sirvo. Bueno, podemos servir incluso a muchas personas, pero se distorsiona la realidad, que al fin y al cabo siempre manipulan para intentar ensalzar a Jesús. Pero ¿qué hacen cuando se trata del Padre? Manipulan, porque si es servicio sagrado en exclusividad al Padre y no al Hijo ni al Espíritu Santo, pues evidentemente, cuando dice Pablo que solo tenemos un Dios el Padre al que le damos lautreo, evidentemente porque nuestro Dios solo es el Padre. Y desde luego los que han vertido este tipo de cuestiones, pues saben evidentemente que solo hay un Dios el Padre, pero intentan buscar un Dios fuera del Padre para intentar mostrarnos otra cosa totalmente diferente a lo que enseña la Biblia. Dice el 10: pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús no dice nuestro gran Dios y nuestro Salvador, Salvador Cristo Jesús, lo dice de manera diferente cuando habla de Cristo, que ha abolido la muerte, pero que ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas nuevas. Por lo tanto, aquí Pablo dice nuestro Salvador Jesús, no nuestro gran Dios el Salvador. O sea, lo dice diferente cuando es hacia el Padre, nuestro Dios el Salvador,
y cuando se refiere a Jesucristo. El capítulo 2 dice: con todo el fundamento sólido de Dios queda en pie y tiene este sello: Jehová conoce a los que le pertenecen y que renuncia a la justicia todo el que nombra el nombre de Jehová. Bueno, aquí Pablo está citando de Isaías 26:13, donde dice: oh Jehová, Dios nuestro, otros amos fuera de ti han actuado como dueños de nosotros, solo por ti haremos mención de tu nombre. Solo por ti. Sofonías 3:9, porque entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro a hombro. Sofonías 3:12, ciertamente dejaré permanecer en medio de ti un pueblo humilde y de condición abatida, y realmente se refugiarán en el nombre de Jehová. Y desde luego Romanos 10:13, que dice que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, citando de Joel 2:13, indispensablemente de que digan que no viene el nombre de Jehová, está haciendo referencia al nombre de Jehová, ese nombre que Jesucristo dijo: he dado tu nombre a conocer. Bueno, si os fijáis en 2 de Timoteo 2:19, dice: todo aquel el que invoque el nombre de Cristo. Bueno, ¿por qué ponen Cristo si viene Kyrios? Luego nos dicen a nosotros: no, si viene Kyrios, ¿por qué ponéis Jehová? ¿Y por qué ponéis vosotros Cristo si viene Kyrios? Ah, ¿eso no es una manipulación? Desde luego está haciendo referencia a Jehová y es lógico que entendamos que Jehová. Pero como ellos al final quieren invocar otro nombre, que no sea el de Joel 2:13, el que no sea el que invoque el nombre de Jehová, pues han puesto a Cristo. ¿Esto no es una clara manipulación de las Escrituras? Claramente sí. El capítulo 4 dice: solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, ¿no? Bueno, la verdad es que está diciendo: te digo delante de Dios. Si ahora comparecemos delante de Dios y tú eres una persona trinitaria, ese Dios único ser será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo le puede estar diciendo a Timoteo, alguien que tú consideras que es trinitario, te digo delante de Dios, de ese ser donde está Jesucristo, y luego dice: y de Cristo Jesús? No tiene lógica. Vemos claramente que algo no cuadra, y para el apóstol Pablo, cuando habla de Dios, de nuestro Dios, del Dios de Deuteronomio 6:4, simplemente es el Padre. Bueno, ahora entraríamos a la carta de Pablo a Timoteo. Ya estamos en el año 64, y desde luego Pablo estaba en la cárcel y empieza a escribir a Tito. Vamos a empezar a analizar lo que le dice a Tito. Dice: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento exacto de la verdad, que concuerda con la devoción piadosa sobre la base de una esperanza de la vida eterna. Que Dios, que no puede mentir, prometió antes de tiempos de larga duración, mientras que a sus propios tiempos puso de manifiesto su palabra en la predicación que me fue encomendada bajo mandato de nuestro Salvador, Dios. Bueno, en esta corriente del tiempo, Pablo ya había escrito a Timoteo y le había dicho 2 veces nuestro Salvador Dios, refiriéndose al Padre. Además había visto que en sus cartas Pablo usa 3 frases siempre: mi Dios, nuestro Dios y el Dios de Jesús, siempre con referencia al Padre. Es lógico que cuando Tito empezase a leer esta carta pensase que el Dios que Pablo llevaba predicando en sus cartas después de 14 años, pues desde luego fuera el Padre, no fuera el Hijo. O sea, al final es ilógico. Él pensaría siempre que ese Dios, nuestro Salvador Dios, es el Padre. Y desde luego a Timoteo lo deja claro cuando habla de nuestro Salvador Dios, y en todas las cartas cuando habla de Dios es del Padre. Por lo tanto, aquí se vuelve a decir nuestro Salvador Dios. ¿A quién? Al Padre. De hecho, a Timoteo en una ocasión le dice nuestro Salvador, Cristo Jesús. Bueno, seguimos leyendo. Dice: a Tito, un hijo genuino según una fe de la que participamos en común, que haya bondad inmerecida y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, aquí vemos que dice nuestro Salvador a Jesús. ¿Y a quién le aplica la palabra Dios? Al Padre. Al igual que le pasa con Timoteo, a Jesús le dice Jesús, nuestro Salvador, y cuando hace referencia al Padre, pues le usa la palabra Dios. Bueno, entonces los trinitarios concluyen aquí. Bueno, en el Antiguo Testamento se dice que fuera de Jehová no hay Salvador, Isaías 43, del 1 al 12, y el Nuevo Testamento dice que no hay salvación en ningún otro más que en Jesús, y citando de Hechos 4:12, ¿no? No puede haber 2 salvadores, por lo tanto Jehová y Jesús, ¿qué dicen?
son el mismo, por lo menos están dentro de un mismo pack. Bueno, sin embargo, cuando leemos Isaías 43 del 1 al 12 podemos ver que el versículo 11 significa que solo Jehová fue quien proporcionó salvación o liberación para Israel, y dicha salvación no provino de ninguno de los dioses de las naciones enemigas. Y cuando leemos Hechos 4:12 y demás textos bíblicos que se refieren al primogénito de la creación como Salvador, se trata de que ningún hombre puede salvar a la humanidad, simplemente el Hijo. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo y ejemplificarlo de mejor manera. Jueces 3:9 dice: y los hijos de Israel empezaron a clamar a Jehová por socorro, entonces Jehová levantó un salvador a los hijos de Israel para que los salvara, a Otniel. Levantó un salvador. Sin embargo, ¿quién es el único que salva? Jehová. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Que Jehová levantó un medio, un salvador como medio. Sin embargo, la salvación, ¿de quién proviene solo? Solo proviene de Jehová. Entonces, cuando vamos a Hechos 3:13, dice: de la prole de este hombre, según su promesa, Dios ha traído a Israel un salvador, en este caso a Jesucristo. Por lo que vemos claramente que Dios levanta salvadores, aunque sea Él el único salvador, porque de Él proceden todas las cosas, como dice en 1 Corintios 8:6, de Él proceden todas las cosas. Levantó un salvador, Otniel, pero Otniel por sí mismo no podía salvar. Y con relación a Jesucristo pasa lo mismo. Jesús evidentemente es nuestro salvador, pero por medio ¿de quién? En Judas 25 dice: a Dios, al Dios único, evidentemente al Padre, nuestro salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿A quién le debemos la salvación? Porque aquí es cuando la cristiandad parece que se lía un poco. Y en Apocalipsis 7:10 dice: y siguen clamando con voz fuerte y dicen: la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Por lo tanto, le debemos la salvación al que está sentado en el trono, o sea, a Dios, el Padre, a Jehová. ¿Y a quién? A Jesucristo. Sin embargo, como dice 1 Corintios 8:6, se la debemos a Dios en el sentido de que Él procede en todas las cosas. Ahí viene la preposición griega ek, de donde procede, y luego dice de nuestro Señor Jesucristo, que es el medio. Por lo tanto, le debemos la salvación tanto a de quien proceden como de quién es el medio, ¿no? Es algo fácil de entender si analizamos con sinceridad la Biblia y no nos dejamos llevar por corrientes que buscan un Dios fuera del Padre. Bueno, vamos a seguir analizando en el capítulo 2. Dice: no cometiendo robos, sino desplegando buena fidelidad a plenitud, para que en todas las cosas adornen la enseñanza de nuestro Salvador, Dios. Pablo ya mostró a Timoteo y a Tito que el Salvador Dios es el Padre. Y aquí, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Lo vuelve a hacer. Ya llevamos 4 veces que dice a Dios, nuestro Salvador, y de hecho Pablo, siempre que aplica la palabra Dios, ¿a quién es? Es al Padre. Dios, nuestro Salvador, como diría Judas, que analizaremos la semana que viene la carta. Además, se escribe justo en la misma corriente del tiempo. Posiblemente Pablo tuvo que leerla y posiblemente le influenció en su manera de escribir. Hacen referencia a nuestro Dios único, a nuestro Salvador, y Jesucristo como el medio, ¿no? Dice: porque la bondad inmerecida de Dios, que trae salvación a toda clase de hombres, se ha manifestado. Bueno, aquí hemos visto ya la 4ª vez. Y ahora en el versículo 13 dice: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Bueno, desde luego, cuando vemos esto, lo leemos, cuadra con todo lo que estamos leyendo. Sin embargo, pues bueno, ya encontramos las versiones trinitarias que lo vierten de otra manera. En este caso, la Reina Valera dice: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Desde luego, tales traductores a menudo sostienen que esta manera de verter este versículo está en conformidad con una regla que sería la regla de Scharf, que fue publicada en 1798 en un libro con sus 6 reglas, ¿no? Con el objetivo de probar que ciertos pasajes del Nuevo Testamento pues mostraban a ese gran Dios o a ese Jesucristo como Dios, ¿no? Es extraño que un trinitario desde luego intentara mostrar que solo Jesús era ese gran Dios. Por lo tanto, usan una regla gramatical del siglo XVIII para intentar pues simplemente verter estos pasajes de otra manera, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esta persona que evidentemente
tuvo que ser una buena persona, luchó contra la esclavitud. Desde luego vemos que su obra pues, no fue académica, él no era un apologeta como tal, él no era un pastor de iglesia, él no era un seminarista, ni era un académico, simplemente era un teólogo aficionado, ¿no? Por lo tanto, era un trinitario que estaba buscando un Dios fuera del Padre, como han hecho desde el siglo II, como decía Irineo de León, que había quien buscaba un Dios fuera del Padre, pues simplemente una persona que sería una persona sincera. Sin embargo, pues a otro más que buscaba un Dios fuera del Padre. Bueno, esta regla afirma que puesto que el artículo él no se repite antes del segundo sustantivo Salvador, los dos sustantivos se refieren a la misma persona o sujeto. Bueno, esto significa que tanto gran Dios como Salvador estarían describiendo a Jesús como si el significado fuera de Jesucristo, el gran Dios y nuestro Salvador. Sin embargo, una gran parte de los eruditos bíblicos y expertos en gramática griega no dan valor normativo a esta regla, que es una regla amateur inventada en el siglo XVIII. Si es que siquiera llegaran a conocer esta regla, porque la gran parte del mundo académico ni la acepta. Además que cuando vamos, por ejemplo, a traducciones tempranas, pues vemos que sí hay ese artículo, ¿no? Por ejemplo, el copto es la forma abreviada del griego a través del árabe y era la lengua que se hablaba en Egipto antes del cristianismo, pero fue solo hacia el año 200 de la era común cuando se convirtió en lengua escrita, precisamente a partir de las traducciones de la Biblia, y se escribió con caracteres griegos a los que se añadieron otros 7 de las escrituras demótica, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en el copto, por ejemplo, hay un artículo definido, ahí en la soter, en la palabra copto para sóteros tiene soter, que sería algo así como el Salvador nuestro, o sea que sí está definido, por tanto hay una separación dentro de la oración copta entre el gran Dios y el Salvador nuestro, Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos que ya en el siglo III o a finales del siglo II, pues vemos claramente que cuando se empiezan a traducir del griego a otros idiomas, en este caso al copto, las personas que entendían el griego koiné de la época sí pusieron este tipo de artículo. Yo os animaría a todos los interesados a que vayáis al canal de Renan González, y allí tiene pues varios vídeos hablando de manera académica y erudita, desde luego de una manera mucho más extensa de lo que puedo hacer yo al respecto, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cuando vamos, por ejemplo, el doctor Nigel Turner, un trinitario, pues dice que no se puede saber si esa regla en el siglo II, siglo III era decisiva, simplemente fue una regla que puso pues un trinitario que buscaba un Dios fuera del Padre, aunque lo hiciera de manera totalmente sincera, ¿no? Bueno, la verdad es que si cogiéramos las reglas de Schwartz, pues por ejemplo en Hechos 3:13, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, si cogiéramos las reglas que puso este hombre, pues tanto Abraham como Isaac y Jacob tendrían un Dios totalmente diferente. Tenemos que entender que, bueno, esta persona que buscaba un Dios desesperadamente fuera del Padre, pues simplemente, ¿qué es lo que hizo? Pues intentar buscar reglas que le parecían lógicas. De hecho, él dijo, bueno, si alguno encuentra lo que yo estoy diciendo, pues que me lo muestre, ¿no? Estamos hablando de un siglo donde evidentemente no había ordenadores y muchas herramientas que hoy día sí tenemos, ¿no? Por lo tanto, aunque esta persona fuera sincera, si aplicáramos sus reglas, Jacob, Abraham, Isaac tendrían un Dios diferente el uno del otro, ¿no? Y como hemos visto, simplemente es una regla amateur, y que en el siglo III, a principios del siglo III, finales del siglo II, pues vemos otras traducciones que sí usan esos artículos, demostrando que hablaba, como Pablo hace en sus cartas paulinas, de Dios el Padre y de Jesucristo. Bueno, en el capítulo 3 dice, sin embargo, cuando se manifestó la bondad y el amor para con el hombre de parte de nuestro Salvador, Dios. Pablo otra vez más sigue diciendo que nuestro Salvador Dios es el Padre. O sea, de todas las veces que ha dicho nuestro Salvador Dios, se le aplica al Padre. Claro, hay una que, usando una regla gramatical amateur fuera del contexto paulino, pues intentan decir que ese gran Dios es Jesucristo.
¿Qué pasaría si ese gran Dios es Jesucristo? Pues que el Dios Trino es mentira, está falsificado. Solo salvaría a Jesús, ese gran Dios solo sería Jesús. El Padre y el Espíritu Santo no entrarían parte del Salvador, ni desde luego de ese Dios. Por lo tanto, es mentira, no habría un Dios de 3 personas, sino un Dios que es Jesucristo, ¿no? Bueno, esa ha sido una manera simplemente de intentar falsificar el contexto bíblico. Dice el 5, Él nos salvó, no debido a obras de justicia que nosotros hubiésemos ejecutado, sino según su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida, mediante hacernos nuevos por Espíritu Santo. Este Espíritu Él lo derramó ricamente sobre nosotros mediante Jesucristo nuestro Salvador. Evidentemente, Pablo está haciendo referencia al Padre, a ese que llama Salvador Dios. Por lo tanto, y aquí acabamos ya con las cartas paulinas, hemos visto claramente desde el principio que para Pablo usa siempre 3 expresiones, quizás cambia un poco al final de 14 años, nuestro Dios, su Dios y el Dios de Jesucristo, siempre con referencia al Padre. Por lo tanto, nunca mostró a las congregaciones que hubiera un Dios aparte del Padre. Por lo tanto, el que busca un Dios fuera del Padre, evidentemente se está saliendo del contexto histórico, del contexto bíblico, simplemente se está engañando. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.